Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Dios le bendiga, le proteja y le cuide a usted y a todos los suyos en el nombre de Jesús. Que Dios nos dé toda sabiduría, toda inteligencia y todo conocimiento. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque en Él son hechas todas las cosas, y para Él son hechas, y por Él. Esperando que el Señor sea que nos guíe y nos dirija en el camino, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, y que nos dé la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento, glorias al Señor, de todo lo que Él le agrada, en el nombre de Jesús. Esperando que todo Santi y Mari y la familia de ella y la familia de él y toda la congregación estén gozosos, llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de paz, y que el Señor de gloria le supla todo lo que necesite conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús, y lo guíe y lo dirija por el camino correcto, y reprenda todo espíritu inmundo, todo espíritu de dolencia, de molestia, enfermedades, todo espíritu que no proceda del Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y nos dé, Señor, lo que en verdad al Señor le agrada, para nosotros seguir en pos de Él, buscando el reino de Dios primeramente y su justicia, que es todo lo que necesitamos. Nosotros seguimos la pisada del Maestro conforme a la voluntad de Dios. Dios es el Todopoderoso. Él nos llamó y eso queremos, seguir al Señor en su nombre, porque Él es el autor de los muertos y de los que viven por los siglos de los siglos. El único. Hay que sentirse lleno de gozo, lleno de alegría al saber que el que nos guía a nosotros es nuestro Señor Jesucristo, el que hizo todo sacrificio para traernos a su reino, el que siendo rico se hizo pobre, para con la pobreza de Él hacer rico a muchos, en el nombre de Jesús. Pues sí, queridos hermanos y hermanas, nos gustaría, Señor, que andemos juntos y unánimemente en el Señor, y que no tengan una doble palabra, sino que tengan una sola, como los antiguos. Los antiguos tenían una palabra, porque fue lo que dijo el Señor. El Señor dijo: amarnos al prójimo. Entonces, si nosotros amamos al prójimo, esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es algo muy bonito para todos nosotros que buscamos su gracia. Buscamos su gracia porque Él nos la ofreció y no tiene para nosotros vivir siempre. Estaremos con el Señor conforme a su voluntad.
y hablaremos su palabra. No hablaremos palabra vana o palabra sin fruto. No, siempre hablaremos conforme a la palabra. Que cualquiera que tenga deseo de buscarla, que se pueda encontrar, porque está en la palabra. No está fuera, porque muchos hermanos y hermanas dicen muchas cosas que no están en la Biblia. Entonces, no estando en la Biblia, entonces estamos mintiendo. Porque los dirigentes le dicen, aquí dice esto, esto y esto y esto, pero no se busca de eso, y ellos en verdad no contactan con la palabra de Dios. Y entonces siguen diciéndolo más para adelante. Eso es un error de nosotros. Porque, como muchas veces dice, allí chocó un carro y hay 3 heridos. Entonces yo salgo y le digo a cualquiera, mira, allí chocó un carro y hay 3 heridos. Pero entonces cuando van y contactan, nada más hay un solo. Entonces ya estamos mintiendo, igual con la palabra de Dios. Decimos una cosa que no es. Pero glorias al Señor, porque Él así lo permite. Y nosotros así lo hacemos. Porque el Señor lo que quiere es que le hablen su palabra de corazón. No fingiendo ni de concupiscencia, no, sino que sea de corazón, de verdad, porque le ama. Entonces el Señor le agrada cuando usted dice o hace algo de verdad por amor, no por concupiscencia, sino por amor. Gloria a Dios. Pues sí, queridos hermanos y hermanos, nosotros vamos a comenzar hoy en 2 de Timoteo 2:1. A ver qué nos dice el Señor respecto a toda esta cosa. Porque muchos tenemos la venida del Señor por tardanza. Pero el Señor, Él es misericordioso. Siendo el Señor misericordioso, entonces el Señor se tarda un poco a ver si nosotros nos arrepentimos y los que están extraviados vienen a la verdad. Y si yo me doy cuenta que voy por un camino desierto, entonces busco el camino de verdad, el cual yo dejé atrás. O sea, cuando yo no voy en la verdad, voy por un camino desierto, porque dijo el Señor, yo soy el camino. Entonces, cuando yo me voy adelante, a veces porque tengo mucha sabiduría, o tengo mucha inteligencia, o sé muchísimo, pero sé mucho terrenal. Eso no es lo bueno, saber mucho. El saber mucho es celestial. Eso sí, cuando usted tiene el conocimiento del Evangelio, entonces usted sabe lo que está diciendo porque no miente. Tiene conciencia. Pero a veces nosotros, por vuestra propia concupiscencia, hablamos sin en verdad saber o conocer al Señor.
no lo conocemos. Porque a veces usted ve las cosas con sus propios ojos y quizá lo lee, como muchos lo leen, pero entonces no le dan curso a esa palabra que leen porque ellos saben otra cosa. Sea el pastor, sea el evangelista, sea etcétera, etcétera, le han dicho otra cosa. Y entonces, ahí viene la duda. ¿A quién le creo? Entonces, no es bueno cuando nosotros aprendemos mal. O porque nos enseñan mal por su sabiduría. Entonces, no usando la sabiduría que viene desde lo alto, usan la sabiduría de ellos, lo cual Dios no le es agradable. Como mucho de la antigüedad, sabía mucho, ¿verdad?, de Dios, pero no para con Dios, sino para con el mundo. Y dice el Señor Dios que Él al mundo no le oye. Entonces, si Él no oye al mundo, entonces, cuando yo lo que tengo son palabras del mundo, yo voy mal. Yo tengo que dar un giro a ver qué es lo que hay mal o qué es lo que estamos haciendo mal. Y así nosotros podemos encontrar la verdad. Entonces la verdad nos hace libre. Si en verdad buscamos al Señor. Glorias al Señor por los siglos de los siglos. Pues sí, queridos hermanos y hermanas, es una satisfacción cuando usted puede leer la palabra y la lee con claridad y con un poco de conocimiento, pero hablando conforme a lo que está escrito. Porque sabemos que el conocimiento lo da Dios. Pero si yo leo la palabra, entonces yo me doy cuenta que estoy leyendo o cómo es que el Señor quiere. Glorias al Señor por los siglos de los siglos. Pues sí, vamos a dar inicio a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que no sean nosotros que estemos hablando, ni yo, ni la congregación, nadie que esté hablando. El Señor en cada uno de nosotros, que sea Él la boca de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. La palabra se lee en el nombre de Jesucristo y comenzamos de esta manera. Saludación. Esto es 2 Timoteo 1:2. Y dice aquí esto: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Usted ve qué es lo que, con qué recibe Dios a su siervo, el que hace la voluntad de Él? Con eso lo recibió. Y hay una cita ahí que dice Hechos 16:1. Hechos 16:1. Entonces, dice que Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ese es nuestro Señor, el que sufrió y murió. Era rico y se hizo pobre. Tenía una gloria espléndida para con el Padre y todo eso
se apartó de toda esa cosa para servirle al Padre. Y entonces nosotros, que somos injertados, no queremos obedecer a la verdad, porque estamos sujetos al hombre y sujetos a la vanidad. La vanidad es vanidad. La vanidad se desvanece y la concupiscencia nos lleva a la muerte. Pues así es que espero que nosotros, el Señor nos dé la sabiduría y la inteligencia de conocer quién es el Señor. Que siempre tengan temor de Dios. Y dice aquí arriba el 3, dice el contexto, testificando de Cristo. A ver qué, hablando del Señor, ¿qué es el Señor? ¿Por qué vino? ¿Y para qué? Y dice así, doy gracias a Dios, al cual sirvo, desde mi mayores con limpio conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Él se acuerda noche y día. ¿De quién? De su compañero, de vuestros hermanos, de los que le sirven al Señor. Pero muchos hoy no es así, porque muchos no se recuerdan de sus hermanos, se olvidan de sus hermanos. Y si no están de acuerdo con la palabra, no quieren hablar con él, porque él se fue y no está en la congregación. Cuando un hermano se va, es cuando usted tiene que apurar el paso para alcanzarlo, a ver por qué se marchó. Porque aquí dice la palabra, congregado en la iglesia de Dios y en la iglesia de Cristo. Entonces cuando usted, por ejemplo, ve que en verdad, esa no es la iglesia que el Señor ha ordenado, entonces usted se va. Y nunca, bueno, muchos sí lo dicen, otros no, pero la mayoría no dicen nada, sino se van y ya, y punto. ¿Por qué? Porque van mal, porque no le están enseñando lo que él considera que es, porque van por otro camino. Y así es este mundo, porque nosotros, el hombre, se ha marchado a la vanidad, a las cosas materiales, a las cosas que no son agradables al Señor, con fin de hacer lo que al Señor no le agrada. Pero a ellos sí le agrada, porque con eso consiguen y obtienen todo lo que ellos desean. Y no debería ser así, porque nos convertimos al Señor y le hicimos una promesa. Por eso dice en la palabra de Dios que el Señor se sintió quebrantado, se sentía enfermo por la manera de nosotros, porque no queremos hacer las cosas correctas, ni bien tampoco. Glorias al Señor por los siglos de los siglos. Y así dice el 4, deseando verte al acotarme de tu
acordarme de tu lágrima para llenarme de gozo. O sea, cuando se juntaban, se llenaban de gozo, de alegría y lloraban de la alegría que se sentía lo uno por los otros. Pero ahora, no sé por qué razón, no sé, que ahora no vemos de esa manera. Porque ahora si alguien me dice algo respecto a la palabra y quiere corregirme, quiere soltarme algo que yo estoy haciendo mal, pues de una vez yo me vuelvo su enemigo, no le quiero hablar. No sé por qué, porque el Señor dice que los enemigos de nosotros no son o no es carne ni sangre. O sea, que entonces son espíritus. Entonces, ¿por qué no volvemos enemigos de vuestros hermanos y hermanas? Por nada. Gloria al Señor. Y dice así, el 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habita primeros en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Te ves? O sea que esa fe viene desde la antigüedad. Pero ella, como dice él, se goza él cuando dice no fingida. No es una vanidad, no, es una realidad de que en verdad aman al Señor y hacen la obra al Señor. Y hay una cita ahí que ya la dije ahorita, Hechos 16:1, que viene siendo la misma cosa. Y dice el 6, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, ¿te ves lo que? O sea, a él le pasó sanidad, le pasó bendiciones, sanidad, le pasó de todo. Y oiga lo que dice el hermano, que avive, que no esté durmiendo, no, que avive el don, oye, el don que Dios le ha dado por la imposición de mano. Eso es. Pero muchos quieren, yo a veces me río yo solito, porque muchos quieren tener muchos dones del Señor. Por ejemplo, como sanidad, echar fuera demonios, mucho prodigio. Pero ¿cómo lo encontramos? Estamos engañados, estamos perdidos. ¿Cómo lo engañamos? Lo encontramos, perdón. Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Dios nos dice, haga esto y esto y esto y esto y esto en su palabra. Y nosotros hacemos lo otro, lo otro, lo otro y lo otro. Entonces, Dios no se puede sentir contento con usted, ni conmigo, ni con nadie, no queriendo hacer lo que Él le ordena. Y nosotros somos siervos de Él. Los siervos lo que hacen es la voluntad de su amo.
Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hoy, por la sabiduría que le da las universidades, entonces vamos mal. Porque ¿cómo puedo yo saber la cosa del cielo si alguien no viene y me lo dice? Porque yo soy un teólogo y busco la palabra de Dios y leo la palabra de Dios. Pero el sistema no es ese. El sistema que yo no voy a poner como yo la busqué en la palabra o como está en la palabra, sino yo voy a dar mi teoría. Esto dice esto y esto y esto y esto y esto posiblemente dice esto y esto y esto. Y así lo hago. Y así enseño. Entonces esa es la razón de que ahora hay tantos sabios que no permiten que el hermano le suelte nada. Es así. Pero el Señor sabrá, porque dijo el Señor, que el que no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero si nosotros podemos evitar esa cosa desde ahora, ¿y por qué no lo evitamos? Y vemos que la cosa va de mal en peor, pero nosotros continuamos, no nos detenemos. Entonces eso da pena. Por ejemplo, ¿a dónde dice la palabra que en el Señor no hay división? Sin embargo, la sabiduría nuestra nos lleva a la división. Porque yo conozco y he visto que hay una iglesia aquí muy grandota y dentro de muy poco tiempo ya no está la iglesia ahí, nada más unos poquitos, si no se fueron con otro pastor. Entonces, no creo que esa es lo que el Señor nos exhorta, sino que no haya división. Y cuando yo le quito una congregación que tenga a mi hermano, bueno, yo lo estoy haciendo muy malo, malo, súper malo. Yo espero que el Señor nos dé la sabiduría y la inteligencia desde lo alto para nosotros saber y distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y también para conocer quién es Dios y por qué es Dios y para qué es Dios. Eso solo es lo que queremos. Queremos eso, porque eso nos hace feliz. Y continuamos. Entonces dice aquí el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Usted ve? Que Dios nos ha dado un espíritu para que nosotros podamos guiarlo y dirigirlo, no con cobardía, sino con verdad. No desechando a vuestro hermano, sino llamándolo como al Señor le agrada. Y estoy seguro que el Señor se va a sentir no bien, sino súper bien por la obra que hace su siervo. Y dice el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sin participar, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Tú ves? Pero hay muchos hermanos que consideran que ellos no se pueden enfermar, no pueden sufrir tribulación, no pueden tener problemas, porque le sirven al Señor. No. Porque las aflicciones, las tribulaciones y todas las cosas vienen sobre su siervo. Porque lo que él padeció, todo el que le sirve al Señor lo padecerá, conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios dijo que nos iba a mandar como oveja en medio de lobo. Imagínense, una oveja en medio de un grupo de lobos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos los que vamos a suplir, o somos los que estamos supliendo a Jesucristo, como por ejemplo los apóstoles sufrieron. Bueno, pues ellos todos sufrieron. ¿Y por qué sufrían? ¿Por qué ellos querían? Porque antes de venir al Señor, no, ellos no estaban así. La gente los malmiraba cuando ellos comenzaron a andar con el Señor y hacer cosas que ellos no podían hacerlo. Dando a entender que la palabra de Dios no se aprende por sabiduría humana. No se aprende por sabiduría humana, porque se da a entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo, a cual Dios asignó para que nos enseñe. Entonces, cuando yo creo que yo tengo que ir a la universidad para aprender, no leer la palabra tal como está, porque le voy a decir, conforme a la palabra de Dios, todas las respuestas están en la misma palabra. Y Dios, sabiendo que algunas eran difíciles de entender, Él mismo la dio a entender. Esto. Por ejemplo, como el sembrador. Él ahí tiene su parte. La semilla que cayó hasta aquí, la que no cayó aquí, la que no cayó aquí, es por esto y esto y esto y esto. Pero la demás, Dios la puso ahí para que nosotros le demos el discernimiento a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir. Y además de pedir, tenemos que hacer otra cosa más: obedecer. Esa es lo primordial, obedecer la palabra de Dios. Porque cuando usted obedece la palabra de Dios, está obedeciendo a Jesucristo nuestro Señor. Y cuando usted obedece a nuestro Señor Jesucristo, le ha nacido la fe. Y cuando usted le ha nacido la fe, dijo el Señor, es un santo, como dijo el Señor, esos santos hombres. ¿Por qué? Porque se apartaron del mundo. Y ya el mundo no tenía que ver nada. Como el Señor Jesús
no tuvo que ver nada con el mundo, solamente anunciar la palabra de Dios. Y eso hacía. Pero lo que hacían, lo que hacía esto, lo que hacía lo otro, no se debe con eso. ¿Por qué? Porque no estaban pensando en eso. Hay muchos, no todos, normalmente, no todos juegan de todo en la vida. Pero el Señor no quiere. No, el Señor no quiere. ¿Por qué? Hay muchos que juegan quiniela, otros juegan esto, otros juegan lo otro, otros juegan lo otro. Pero el Señor no quiere. Dice, no, apártenos de toda esa cosa. ¿Y por qué el Señor nos manda eso? Porque eso viene del mundo. Y nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Entonces, si usted quiere obedecer al Señor, entonces no haga la obra del mundo, sino los frutos del Espíritu. Entonces sí es agradable al Señor. Porque es el Señor que lo ha dicho. Y dice así el 9. Dice el 9, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. ¿Tú ves, oiga? Como dice aquí, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, a vuestra obra, sino según el poder, el propósito suyo y la gracia que no fue dada en Cristo Jesús. ¿Te ve? O sea, que hay mucha gente que no, porque yo hago la obra, yo hago esto. No, es que no somos salvos por la obra. Porque como dijo Dios a Abraham, que si la salvación venía por la obra, entonces vuestro padre Abraham tenía de qué gloriarse. ¿De qué gloriarse? Porque mucho había hecho. Pero ocurrió ser que no, que él no fue el padre de la fe porque había hecho mucha obra, sino porque obedeció al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, obedecer la palabra del Señor, porque ellas son el camino para llevarnos al Padre. Ve que está facilito, no está difícil de entender. Y no tan difícil de entender, entonces nosotros podemos lograr toda esa cosa. Y dice, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. No fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Ya teníamos nosotros todo equipado. Y entonces dice así el 10. Pero que ahora ha sido manifestada. ¿Tú ves? Y eso estaba mucho antes desde allá. Pero ahora ha sido que se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz.
la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Tú ves lo que hizo él? Gracias a él. Pero ya teniendo toda la gracia en el Señor. Pero todavía no se había manifestado, sino estábamos esperando. Hasta que llegó el tiempo, todo a lo que se le quita y no se le pone, llega, seguro. Y dice el 11 así: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Se ve? Mire todo lo que fue Pablo. Pero nosotros los gentiles no, existían la gente, pero en el Evangelio no estaba, ¿no? Ahí. Después del Señor que se cumplió el tiempo, entonces fue manifestado el Señor y se manifestó a nosotros. Alabado sea Dios. Hay una cita ahí, 1 Timoteo 2.7. 1 Timoteo 2.7. Eso es lo que tenemos que buscar y no olvidar muy fácilmente y hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios lo que quiere que nosotros nos salve, no que muera, no. Por eso Él ha luchado tanto y sigue luchando con nosotros, para darnos la sabiduría igual que el Señor Jesucristo. Y dice el 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Sabes? Que él padece y hace todo, pero no se avergüenza porque sabe a quién creído. Y estoy seguro estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Tú ves? Su depósito. Es lo que dijo el Señor, que depositemos buenas obras, lo cual nos dice el apóstol ahora. Su depósito, ¿cuál es el depósito? Lo que Él está haciendo, la obra que Él está haciendo, que son agradables al Señor. Eso es todo. Y dice así, el 13. Reten la forma de la sana palabra. ¿Te ves? Que reten la forma de la sana palabra, sin añadirle, sin ponerle, sin quitarle. Que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Te ves? Gloria a Dios. Que es en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cómo nosotros hoy vamos nosotros ahora a hacer la cosa al revés? Pero ¿cómo le va a agradar al Señor? No puede agradarle al Señor, porque el Señor no anda buscando dádiva. No, Señor, no, el Señor no busca dádiva. El Señor busca fruto. Que háganos lo que Él dice. Es lo que el Señor quiere. Que nosotros seamos obedientes. ¿A quién? A la palabra de Dios. Y cuando usted le es obediente a la palabra de Dios, le es obediente a Dios mismo.
y le es obediente a Jesucristo mismo, y le es obediente al Espíritu Santo mismo, que esa es la deidad. Imagínese, ¿quién podrá contra usted? Nadie puede contra usted, porque usted está resguardado por tres grandes personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Entonces vamos a seguir hablando y diciendo aquí en Jacob. Vamos a buscar 19:25. A ver qué va a decir en el 19:25. Porque bueno es, el Señor se siente feliz, se siente contento cuando usted dice lo que Él quiere. Sí, eso es lo que está pasando. Y dice así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de echar esta mi piel, y después de desechar esta mi piel, gloria a Dios, de desechar esa su piel, entonces que ya murió. Dice: en mi carne es de ver a Dios. ¿Qué es de ver a Dios cuando ya no está en la carne? ¿Y por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Por eso es, no es por otra cosa. Momento. Lo pone. Y por eso deberíamos ser felices, porque Dios espera de nosotros. ¿Qué espera? Que nosotros hagamos su voluntad. Y dice así el 27: al cual veré por mí mismo, y mi ojo lo verán, y no otro, aunque mi corazón desmayase dentro de mí. ¿Se ve? Él lo verá con sus ojos, en que su corazón desmayase, pero lo ve. Pero lo ve. Y eso es lo que el Señor desea, y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros háganos su voluntad, no la voluntad del hombre. Porque si nosotros hacemos la voluntad del hombre, estaremos muertos, sin duda. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos todas estas cosas? No lo sé. ¿Por qué lo hacemos? Porque el hacer esta cosa es morir. Glorias al Señor. Entonces, en verdad, vamos a buscar Juan. A buscar a Juan. Lo vamos a buscar en Juan 11.
Glorias al Señor. Vamos a buscar Juan 11, 25. A ver qué nos dice el Señor a través de vuestro hermano. Dice aquí el 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ve lo que dice el Señor? Que el que usted esté muerto va a vivir. Pero que eso es lo que nosotros buscamos. No estamos buscando nada más ni nada menos. ¿Por qué? Porque todo el que cree en el Señor, eso es lo que hace. Hacer la voluntad de Dios para ser salvo, para encontrar la vida. Y en verdad, eso es lo que nosotros deseamos. Gloria al Señor. Y si eso deseamos y eso tenemos, ¿qué más buscamos? Pregunto, ¿qué más buscamos? No tenemos que buscar más nada. Y dice así el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Entonces, que si esto lo cree, entonces no hay que decir nada. ¿Cree eso así? Entonces, si usted lo cree, no tiene que buscar más nada. Y dice así, el 27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Glorias al Señor por los siglos de los siglos. Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Lo creyó? Pues entonces, ¿qué? ¿Diría usted entonces que está muerto? Porque eso fue lo que dijo el Señor. El que cree esto, vive. Entonces, pero el hombre no está creyendo en eso. ¿Por qué no está creyendo en eso? Porque en verdad, no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque, bueno, no sé por qué. Porque no hemos nosotros declinado a vuestra sabiduría y a vuestra inteligencia y a vuestro conocimiento. Y si dice el Señor que nosotros somos siervos del Señor. Eso es lo que dice el Señor. Entonces nosotros deberíamos de ¿qué? De seguir al Señor. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Seguir la pisada del Maestro. Y entonces nosotros viviremos. Glorias al Señor. Entonces vamos a buscarlo aquí en el 1:14. Por arriba dice Jesús, el camino al Padre. ¿A quién nosotros tenemos que buscar?
Entonces, nosotros, sabiendo usted, sabiendo yo, que nosotros seguimos a Jesucristo y que en el tiempo de atrás aceptamos al Señor y lo tomamos como vuestro Salvador, y que yo ahora, por mi concupiscencia, por mi sabiduría, por mi inteligencia o por mi conocimiento, me aparte del Señor, ¿encontrará yo la vida? Como el Señor que estuvimos hablando ahorita. Y el Señor dijo que aún el que cree en Él, aún muerto, vivirá. Entonces, ¿cómo yo viviré si yo por mi sabiduría me aparté? Porque dijo el hermano Pablo, cuando yo fui a los Corintios no fui con sabiduría humana. Glorias al Señor por los siglos de los siglos. Sino a Cristo crucificado. Entonces eso es lo que tenemos que seguir. No haga otra cosa, no siga otra cosa. Porque si yo busco a Francisco y voy por una esquina y encuentro a Francisco, ¿tengo yo que seguir buscando a Francisco? Pues ya yo lo encontré. Y si yo lo encontré, ¿por qué sigo buscando? ¿A quién? No tengo que seguir. Solamente tengo que detenerme como hizo aquel buen hombre que buscaba una perla, pero buscaba y buscaba y buscaba, no encontraba nada. No le encontraba. Pero un día encontró un campo y consideró que eso era lo que él buscaba. Y fue a su casa, vendió todo lo que tenía y fue y compró el campo. Pero él tenía que seguir buscando más campo, porque ese era el que él quería, ya lo había encontrado. ¿Y a quién encontró él? A Jesucristo, que él sabía que había algo más allá. Y no estaba satisfecho y siguió buscando hasta que encontró al Señor. Y ya de ahí no salió más. Pero entonces el hombre de hoy, yo diría el hombre de hoy, por la vanidad, por el amor al dinero, por el amor a las cosas del mundo, por el amor a veces a la envidia, a la codicia, y por tener cosas, ocurre ser que no está en la verdad, porque él mismo se aparta de la verdad, buscando sabiduría, como yo soy teólogo, como me han dicho a mí mucho, y que yo soy un teólogo, pero Pedro era un teólogo. Y los otros discípulos no eran nada, porque la sabiduría, la inteligencia viene del Señor, no de esas cosas, de las universidades. Y conforme a la palabra, lo que estaban hablando con Pedro, no podían resistir. Ellos decían, ¿y a dónde sabe este tanta cosa? ¿De dónde? Pero Pedro dice la palabra que ni siquiera escuela había por ahí. Pero ¿y esto no es fulano? Pero ¿quién lo enseñó? Fue el Señor que le dio la sabiduría. Y la sabiduría se la puede dar a usted, a mí, al otro y a toda su congregación, a todo aquel que le ama. Porque dijo el Señor que entregó a su Hijo en sacrificio para darnos vida, y si era posible hasta otro Espíritu Santo le daba. Y entonces,
Él lo tiene todo y Él lo puede todo. No hay nada imposible para Él. Pues vamos a hacer la voluntad de Él. Y te verá cómo vamos a recibir cosas inesperables, que nosotros no esperamos nada de eso. Hay muchos cristianos, glorias al Señor por los siglos de los siglos, que quieren hacer sanidades, hacer prodigios, hacer esto, hacer curaciones, curar a todo el mundo y saberlo todo. Pero no pueden, queridos hermanos y hermanas, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Dios mío. Si no están haciendo otra cosa. Entonces no podemos recibir alabanza o gloria del Señor sabiendo nosotros mismos que lo que estamos diciendo no es la verdad. Estamos hablando palabras vanas o palabras sin fruto. ¿Qué piensa usted? ¿Que el Señor le dará la gloria? No, no le da la gloria. Yo soy que pienso que la tengo, pero no la tengo porque yo no estoy haciendo lo que Él dijo. Y entonces, por eso yo me digo esta palabra, que no son todas las iglesias, pero la mayoría, así es que están. Considerando que si yo digo, yo acepto al Señor, ya yo estoy salvo. No, falta el camino por recorrer. Yo tengo que seguir haciendo la voluntad de Dios hasta el fin. Porque si vemos al hermano Pablo, que dice que ya estaba anciano, pero él no consideraba que ya se había ganado la vida. No. Él estaba buscando la vida y por llegar al final. Gloria a Jesús. Pero cuando él se encontró que ya aquella, como dice la palabra, que lo agarraron preso y lo llevaron para fusilarlo, entonces él dijo, ha ganado la carrera. El Señor de gloria tendrá mi corona. Ya. Y él sabía que la había ganado porque ya había llegado. Porque todos llegamos, tenemos un final. ¿Cuál es el final? Bueno, usted tiene una obra. Cuando usted termine la obra, usted fenece. Ya no más. Igual que Jesucristo, igual que Juan, igual que todos. Que todos lo buscaban y estaban delante de él, pero no lo agarraban. Mire, usted ve que eso, que no lo agarraban. Pero el día que terminaron la obra, ese día lo agarraron. Entonces, somos nosotros diferentes. No somos los mismos, la misma gente, sirviendo al mismo Señor, con la misma esperanza. Gloria a Dios Santo. No hay más esperanza, una. Así vamos a seguir y a buscar a Jesucristo conforme a la palabra que Él dejó dicha a nosotros. Como dijo aquí arribita, dice que aquel que cree en Él, aún muerto vivirá. Pero también otra parte dice que el que no cree en Él, aún vivo, está muerto. Son palabras diferentes. Glorias al Señor. Y dice así el 2. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero ¿quién es vosotros? Nosotros, los que no estábamos ahí.
que va a preparar terreno para cuando nosotros lleguemos haya terreno. Pero eso tiene una paga. ¿Cuál es la paga? Hacer la voluntad de Él. Eso es todo. No hay que hacer más nada. Hacer mi voluntad y vivirá. Yo soy el camino. ¿Ve? Y dice el 3. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. ¿Te ves? Él se va a tomar él mismo, o sea que se va a entrar dentro de todos nosotros, para cuando vaya a ser glorificado, todos juntos. No uno por acá y otro por allá, no, todos iguales, dijo el Señor. Y dice el 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Se ve? Que yo voy a saber todas esas cosas, pero yo sé ahora el camino, o dónde voy, no sé nada. Pero dijo el Señor que sí, que si yo hago lo que Él dijo ahora, entonces yo sé. Y dice así el 5, el 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Se ve? Oye, la pregunta, aquí está la respuesta. Que yo ahorita dije que todas las respuestas están en la misma palabra. Lo que tenemos que entenderla y hablar lo que dijo el Señor y conformarnos, no quitándole ni poniéndolo con lo que está escrito. Eso sí. Y dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ve quién es? Amén. ¿Quién es el camino? Jesús. Entonces, Señor, busquen a Jesús, porque es el único que sabe el camino. Vamos a buscarlo. No nos vamos a ir por otro lugar. Porque si nos vamos adelante, ya Él nos lo avisó, que no nos vayamos adelante de Él, que váyanos ahí en pos de Él. Glorias al Señor. Y dice así el 7. Si me conocéis, también a mí, Padre, conocéis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Glorias al Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, es la misma cosa. El Señor y el Señor son lo mismo. Que dice que si me conoce a mí, ya conoció a mi Padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguirlo como dice la palabra. Vamos a buscar la iglesia de Dios y la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es que está la vida. No en la iglesia del hombre, de aquellos que dicen que son y no son nada, sino lo que son unos teólogos, haciendo, poniendo y quitando. Esa no es la iglesia de Dios. Así es que ya lo sabemos, que cómo es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es difícil, sino la palabra de Dios lo que quiere que nosotros háganos
la voluntad de Dios. Y eso es suficiente para que nosotros vivamos. Ahora vamos a buscar Romanos 8:31. Entonces aquí en Romanos 8:31 dice de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? Nadie. Nadie contra nosotros, porque está el Dios Todopoderoso ahí. Amén. Tal que puede, dice, el que no catimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Se ve lo que él hizo? Él nos dijo, no, este es mi hijo, que nadie lo quiere hacer, ¿eh? No, este es mi hijo, yo no lo voy a mandar a matar, a morir, no. Pero Dios lo entregó. Lo entregó a sí mismo por nosotros. Y dice, como no nos dará también con él todas las cosas. Dice que no nos dará todas las cosas con él. Sí, todo, porque nos dio el hijo que era más. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es que ya nosotros estamos justificados hace tiempo y santificados. Pero el Señor falta que nos glorifique junto con Él. Por eso fue que dijo ahorita que Él se va a tomar a sí mismo junto con nosotros para ser glorificados todos juntos. Glorias al Señor. Y dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces nosotros no podemos ahora pedirle a María o a Santiago o a Pedro, etcétera, 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 etcétera. No, porque ninguno van a interceder por nosotros, porque no hay, todo está muerto. Los muertos no pueden ir de aquí hasta allí. Ahora el que vive sí va de aquí hasta allá, porque el único que vive es Jesucristo, el que está sentado a la derecha, a la diestra del Padre, y el que intercede por nosotros. Amén. Y entonces, ¿por qué yo tengo que ir a pedirle a fulano, a fulano, a fulano? Pero que ese no nos va a dar nada porque ese está muerto. Ese está durmiendo, como dice la palabra. Pero para nosotros murió. Pero dice el Señor que Él lo despertará. Pero no ahora, no ahora no. Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Nada de esa cosa es válida. ¿Por qué no es válida? Porque nosotros tenemos una meta. Como Jesucristo no se devolvió para que la palabra de Dios sea cumplida, así mismo somos nosotros. No volvemos para atrás para que la palabra del Señor Jesús sea cumplida y su obra sea hecha como según el Padre lo afirmó o lo dijo.
Así que nosotros no volvemos para atrás. El que quiera volver para atrás, bueno, ¿qué podemos hacer? Nada, porque dijo el Señor que nadie puede hacer nada, sino hacer la voluntad de Dios. Pero yo voy a arreglar a fulano, yo lo voy a arreglar. No, no. Nadie se convierte porque usted quiere. No. El que se convierte porque el Señor ya lo ha llamado. Amén. Y si el Señor ya lo ha llamado y el Señor le toca el corazón, él mismo viene derechito y lo acepta. Y todas las cosas son así. Mire, el que se va a salvar en décima de segundo antes de morir llega la salvación, porque yo lo he comprobado. Le voy a decir un pequeño testimonio. Yo estaba en una casa de una señora y estaba hablando la palabra y en ese momento el Señor creyó, aceptó el Señor. Los otros no quisieron, pero él sí aceptó el Señor. Pero yo no tenía ni idea de que yo me iba a ir después de eso. No. Pero se me puso una cosa en la cabeza, ir lejos, un poco lejos, para yo ir a una casa. Y eso no se me quitaba a mí de la cabeza. Ahí, torturándome así. Vine, me paré de ahí, le dije, yo vuelvo por aquí más tarde. Prendí y me fui. Y fui a la casa. Y fui y hablé con un hombre que estaba ahí, el papá de la dueña de la casa, y hablé con él, que estaba muy malo, muy enfermo, y él se paró en la puerta, ni siquiera la puerta me abrieron, él se quedó adentro y yo afuera, pero yo le dije la palabra, eso era lo que el Señor quería. Le hablé la palabra y él aceptó la palabra, pero ocurre ser que yo creo que al otro día venía yo para acá. Ya venía. Bueno, pero yo vine para acá y él creo que no duró, un par de días nada más y murió. Ve que el que se va a salvar se salva. Porque el Señor, como dijo ahora mismo aquí, que el que creía en él aún muerto vivirá. Si yo creo eso, entonces yo vivo, sin duda. Glorias al Señor. Y así dice el 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo. Ya estamos muertos. Ya nosotros morimos hace mucho tiempo. Como somos contados como oveja de matadero. ¿Te ves? Ya nosotros estamos contaditos cuánto que vamos a salir o cuánto vamos a entrar. El que permanece está en el grupo. Pero ya estamos contados. Y hay una cita ahí, dice Salmo 44:22. Salmo 44:22. Así es que no hay que apurarse, sino diga lo que el Señor dijo. Llevar la palabra. No contando que usted va a... Un grupo de gente van a decir, sí, aceptamos al Señor. No. ¿Por qué? Porque ni yo, ni usted, ni nadie convence a nadie. El que convence es el Señor. Glorias al Señor. Y así dice el 37. Antes, en toda esta cosa, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Todo es por Jesucristo, dice por medio de Él, porque Él nos dio la fuerza y nos dio esa gracia. Y el 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, nada, nada nos hace volver para atrás. Ahora, el que vuelve sabe que tiene el porqué, o qué va a suceder, o qué va a pasar. Dice el otro 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Glorias al Señor. ¿Ve lo que dice? Nadie nos separará. Pero hay que recordar que estamos en la carne. Cualquiera tiene un desliz. Pero por eso no es que está muerto, porque está vivo. El Señor perdona. Lo que pasa es que yo lo hago con intención mala. Entonces no me va a perdonar porque el Señor sabe muy bien lo que yo estoy haciendo. Pero yo lo hago de corazón, de verdad. Dice que un corazón triste y humillado, Él no lo va a echar fuera. No. Pues glorias al Señor. Así dijo el Señor, y así es, si nosotros creemos que es la verdad. Y así dice, buscamos Romanos 14. Ahí mismo, estamos muy cerquita. Romanos 14, pues glorias al Señor. Dice 14, 7. Y dice así en el 14:7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿De ver? Nadie vive así por vivir, no. Tiene un porqué. Y dice pues, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. ¿Se ve? Somos del Señor. Si vivimos, morimos. O sea que no vivimos por vivir. En que hay muchos que piensan que viven, bueno, vamos a vivir porque yo quiero vivir. No, pero no es así. Vivimos por algo. Para hacer algo. ¿Y qué es lo que es ese algo? Servirle a Dios. Eso es. Si le servimos al Señor, tenga usted por seguro que vivimos. Y dice así el 9. Porque Cristo para esto murió. ¿Ves lo que dice? Y resucitó y volvió a vivir. Entonces, todo eso pasó porque tenía una meta que llegar. Para ser Señor así, de los muertos como de los que viven. Entonces, ¿para qué? Él es el amor de todo. Así que no vamos a buscar nada en ningún lugar, porque en ningún lugar hay otra cosa. No hay más nada. Pues sí, y así es este mundo, que nosotros pensamos una cosa, pero lo que pensamos es falso, porque son palabras nuestras. La palabra nuestra no nos funciona a nosotros, porque la palabra viene del Señor. Amén. Dijo el Señor, glorias al Señor por los siglos de los siglos. Y si nosotros creemos que el Señor es la verdad,
pues entonces crea en la verdad. Y viviremos, seguro. Entonces vamos a buscar Tesalonicenses 4:13. Y dice 4:13, dice con texto arriba, dice la venida del Señor. La venida del Señor. O sea, que hay muchos dicen que no viene, que hacemos, decimos, y entre 2050, en el 2000, qué sé yo cuánto, nosotros seguimos, ¿no? El Señor viene, dijo aquí. Y dice así, el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Otros, ¿cuáles son los otros? Bueno, los que no quisieron aceptar al Señor, entonces no tienen esperanza. Pero si nosotros lo aceptamos, entonces sí tenemos esperanza. Y dice así el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Te ves? A los que durmieron en Él, no en nosotros mismos, no, en Él, creyendo en Él. Eso es lo que dice el Señor. Y por nosotros no podemos decir otra cosa. Y dice por el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Usted ve que no está hablando por hablar. No, está hablando palabra fiel del Señor. Verdad. Palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Entonces? A los que durmieron, ya que ellos estaban adelante. Pero nosotros vamos a estar aquí vivos. Nosotros, si no tú el que haga la voluntad de Dios y llegue el final y estemos aquí en el suelo vivo. Amén. Sí, glorias al Señor. Y dice así el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Los que ya murieron resucitarán porque ellos van a estar junto con el Señor. Pero dice aquí el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Por tanto, alegraos los unos a los otros con esta palabra. Amén. Amén. Con esta palabra que estaremos junto con Él. No fallaremos, estaremos ahí juntos. Si en verdad hacemos lo que el Señor dijo. De lo contrario, no se va a poder. No podremos porque el Señor dijo que no. Así es que ya lo sabemos que así es. Y entonces buscamos Salmo 23. Salmo 23 lo buscamos para nosotros a ver qué el Señor nos dice respecto a toda esta cosa.
porque el Señor está aquí en la palabra de Él, y eso es lo que tenemos que hacer. Y dice aquí la palabra de Dios: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Me va a hacer descansar. ¿Pero cuáles son? El lugar que el Señor preparó, va a preparar delicado. Porque no somos como dijo el Señor, que Jesucristo no era un tizón de cualquier fogón. No, era algo serio. Algo muy serio. Y entonces, en lugares delicados, el Señor va a estar ahí. Entonces, ahí que me va a hacer descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Te ves que no va a pasar nada. Sino ni hambre ni sed. Él va a estar ahí siempre, siempre. Hay una cita, dice Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7:17. Y dice así, el 3. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Hacer la voluntad de Dios es ganar terreno para con Dios. Dice el 4, aunque antes en que ande en valle de sombra de muerte, no temeré al mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Que no teme, porque él que esté muriendo, que esté no, él vivirá, porque el Señor está ahí. El 5 dice, adereza la mesa delante de mí, en presencia de mí, angustiadores, en presencia de sus angustiadores, los que lo tienen mal. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Bendito Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo día. ¿Te ves? ¿A dónde que va a morar? En la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque él está haciendo la voluntad de Dios. Como él le dijo a Moisés, tú eres jefe de mi casa. Tú sabes de eso. Gloria a Jesús. Entonces, él era el dueño. Dice, por largo día estará ahí, sin irse de ahí para ningún lugar. Pues glorias al Señor. Entonces vamos a ir a Marco. Marco, glorias al Señor. Para la gloria del Señor. Marco 1:29. Y así vamos a seguir la pisada del Maestro. Y dice el contexto, Jesús sana a la suegra de Pedro. Él sanó.
como mucha gente lo desea, pero el Señor no se consideró mejor que nadie. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y queremos hacer vuestra voluntad. Y aún nosotros hemos aceptado al Señor, no queremos hacer lo que Él dijo. Amén. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera te crees que podremos hacer esa obra? No la podemos, porque Él dijo que nosotros la íbamos a hacer mayor que la de Él. Entonces estamos claros. Pues glorias al Señor. Dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Ve? Ella le servía, pero usted también lo puede hacer. Y yo, y el otro, y el otro, y el otro. Solamente tenemos que hacer la voluntad de Dios. No hacer lo que yo quiero o lo que yo pienso. Sí. Porque el Señor ahorita mismo dijo que si era posible le daría otro Espíritu Santo. Pero si le dio a su Hijo, ¿cómo no le va a dar todo lo que deseamos? Pero si nosotros no queremos, entonces no se vuelve difícil. Dice el 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todo lo que habían enfermado y a lo endemoniado. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Gloria a Dios. Y el 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera mucho demonio, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. ¿Ustedes le conocían quién era? Este es el Señor, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, Él echó mucho y otros no. ¿Pero por qué? Porque los otros no estaban haciendo la voluntad de Dios. Todo el que estaba haciendo la voluntad de Dios y amaba a Dios, Él lo sanó. Los otros los dejó para después. Si se arrepienten, gloria a Dios. Si no se arrepienten, gloria al Señor. Así son las palabras de Dios. Dice el contexto arriba del 35, Jesús recorre Galilea predicando. Dice, levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro, salía y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El 36, y le buscó Simón y lo que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscamos. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí,
porque para esto he venido. ¿Para qué que nosotros venimos? Eso fue lo que nos encomendó el Señor. El Señor nos encomendó eso mismo. Para eso venimos. Dice el 39, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. No había demonio que se quedara tranquilo, porque el Señor era que estaba ahí, pero tenían que ser los que estaban sanos, la gente que le amaba, que le buscaba. No a los que hacían lo que le diera la voluntad, no, gente que estaban consagrados al Señor. Y aquí hay una cita, dice Mateo 4:23 y 9:35. Mateo 4:23 y 9:35. Dice el contento, Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincado la rodilla le dijo, si quiere, puede limpiarme. Si quería, podía, límpiame. Y dice aquí el Señor, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Glorias al Señor por los siglos de los siglos. Quedó limpio. Vamos a ver qué dijo. Dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. O sea, le encargó rigurosamente y lo despidió. Bueno, que no dijera nada. Dice, y le dijo, mira, no diga a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés se mandó para testimonio a ellos. Glorias al Señor. ¿Ve cómo es? O sea, que Jesucristo no quitó ni puso nada de la ley, sino la cumplió. Por eso el hombre se limpió, pero para él mantenerse limpio, tenía que ir ante sacerdote, porque esa era la ley de Dios. Amén. Y como la ley de Dios era esa, entonces él lo mandó a donde el sacerdote. Si él fue, está limpio. Si no fue, vuelve a ensuciarse. Pues glorias al Señor. Y así son las palabras del Señor, porque no hay quien diga nada. Y entonces dice así, el 45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de toda parte. Gloria a Dios. Pues entonces el Señor sabía que eso iba a pasar, pero seguro sabía el Señor que el hombre no se iba a quedar callado. El gozo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que él recibió no fue cosa chiquita. Amén. Y entonces, ¿cómo se quedaba callado? El Señor sabía que no. Gloria a Dios. ¿Qué iba a decir? Pero él siguió y siguió.
Gloria a Dios. Por eso es que el hacer la voluntad de Dios, pero ese hombre se sanó y Dios lo limpió porque ese era un hombre que hacía lo que Dios decía en la ley, ¿verdad? Bueno, vino su hijo y lo limpió. Pero él fue, lo mandó, por eso lo mandó a que fuera al sacerdote, porque el sacerdote era que tenía el mandamiento o tenía la expiación para hacerle para que quedara sano. Aleluya, gloria al Señor. Pues gloria al Señor. Vamos a buscar ya para casi terminar, vamos a buscar 6:53. A ver si está por aquí. y esto llega hasta 53. 6:53. Dice así. En el 6:53. Glorias al Señor por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues sí, dice aquí en el 6:53, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y dice el 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente se reconoció, la gente le conoció y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzando a traer de toda parte enfermo en lecho a donde oían que estaba. A donde quiera que él estaba, iban. Y donde quiera que entraba en aldea, ciudades o campo, ponían en la calle a lo que tenían enfermedad. A lo que tenían enfermo, gloria a Dios, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Gloria a Dios. Había poder, que le pedían que le dejaran tocar en que sea el borde de su manto. Todo lo que le tocaban quedaban sanos. Gloria a Dios. O sea, quedaban sanos el que le tocaba. Entonces vamos a buscar Santiago. Vamos a buscar Santiago. Muy a Santiago. Glorias al Señor.
Entonces buscamos Santiago, Santiago 5. Santiago 5, glorias al Señor. Y alabamos por los siglos de los siglos. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, aquí está. Estamos en Santiago 5 y dice de esta manera. 5:14. Lo vamos a buscar. Y aquí dice en el 5:14. ¿Está alguno enfermo? Oigan lo que dice la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, pero aquí van a entender que no quieren hacer lo que dice el Señor. ¿Por qué? Santiago, gloria a Dios. ¿Por qué no? Porque aquí cuando una persona, gloria a Dios, aleluya, tiene algo, lo que sea que tenga, no, ellos no hacen aquí como dice el Señor. Entonces, ¿podrán sanarle? No, no podrán sanarle. Porque el Señor dice otra cosa. Sino ellos dicen yo. Dice, yo te reprendo en el nombre del Señor. Yo te reprendo. ¿Quién soy yo? Yo te reprendo en el nombre del Señor. Ya tu enfermedad está sana. Está perfectamente bien. Pero no se sana. Usted ve el hombre el otro día está sano y está enfermito todavía. ¿Por qué? Dice aquí, voy a volver a repetirlo. Dice aquí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Quién hace eso? Son muy poquitos los que lo hacen. Porque ahora hay poder en ellos. Y eso es lo que nos está destruyendo. Que la sabiduría y el poder que creemos que tenemos, estamos haciendo las cosas mal. Hay una cita, dice ahí, Marcos 6:13. Marcos 6:13. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero ¿quién hace esto? No, nadie lo hace, sino yo reprendo esto, lo ato y lo sabe, qué sé yo qué, pero no dice lo que dijo el Señor aquí. Y entonces para usted hacer esa obra, tiene que hacer lo que dijo el Señor aquí, Pues glorias al Señor. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí me ha traído el Señor, glorias al Señor por los siglos de los siglos, así esperando que
que continuemos y que si alguno quiere aceptar al Señor, es un día de salvación. Solamente como dijo el Señor, aceptar al Señor como su Salvador y reconocer que Dios lo levantó de los muertos y aceptarlo como su Salvador. Y será salvo, dijo el Señor. Así es que eso esperamos, y todo lo que esperan del Señor, orar y hacer la voluntad de Dios para que el Señor le dé todo lo que desee con crece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, porque Dios le bendiga a usted y a toda la congregación y a todo aquel que ama al Señor. El Señor le bendiga y le proteja, sante, amare, y a todos los que aman, y a la congregación que Dios le bendiga y le proteja en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.